¿Por qué a partir del 12 de octubre el gobierno de los Estados Unidos comenzó a deportar venezolanos a México? Acá te cuento la verdadera realidad. La crisis migratoria en todo el hemisferio se empezó a convertir año tras año a partir de 2016, según la ACNUR, en insostenible para algunos países de la región. Pero uno se pregunta, ¿por qué no deportaban a los venezolanos? Y escuchaba comentarios de mexicanos, de centroamericanos que decían que a ellos les aplicaban el título 42, pero a los venezolanos no, porque entraban de manera irregular por la frontera sur y podían solicitar asilo y luego les daban un parol, una medida con la que podían quedar en libertad dentro del territorio estadounidense mientras se resolvía su caso de asilo. Pero la realidad detrás de esto es que el gobierno de los Estados Unidos empezó a deportar venezolanos a México, no precisamente porque ahora no cree en la crisis que hay en Venezuela o porque previamente estaba más comprometido moralmente, ideológicamente con Venezuela y ahora no. Yo te voy a contar por qué. ¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Sánchez Silva, @Ricardo lo dice en las redes sociales, periodista venezolano radicado en Washington, D.C. Quiero comenzar diciéndote que cuando se trata de medidas migratorias, Estados Unidos no actúa como un partido político. Muchas personas creerán que el Partido Republicano está más asociado a medidas más restrictivas desde el punto de vista migratorio y en esencia pues tiene su lógica porque el Partido Demócrata ha demostrado históricamente ser un partido en teoría más amigable con los migrantes o más pro inmigrante que los republicanos. Sin embargo, cuando se trata de deportación, esto se convierte en una política de Estado, no de partido. Así lo demostró el expresidente Barack Obama, quien batió un récord de deportaciones, a quien llamaron, por cierto, el deportador en jefe. La razón que el gobierno no nos cuenta públicamente o que no admite porque quizás no se vería bien desde el punto de vista moral o de compromiso con Venezuela, con el tema de la crisis que tiene a más de 7 millones de venezolanos alrededor del mundo huyendo de la dictadura de Nicolás Maduro, es que tal acción responde exclusivamente a un tema legal. Sí, escuchaste bien, legal. ¿Pero por qué? Porque anteriormente no existía un acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos y México para que aceptara a venezolanos retornados, cosa que sí existía previamente con otros países. Y esto me lo ha confirmado una fuente oficial, quien me explicó en qué consistía este mecanismo, porque el título 42 fue implementado por el expresidente Donald Trump o invocado por el expresidente Donald Trump ante la emergencia de salud pública con la pandemia del COVID. Y consultando algunas fuentes también me encontré con la opinión de expertos o representantes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, y ellos dicen que hasta 2020 al menos 90% de los migrantes encontrados en la frontera entre México y Estados Unidos eran de 4 países: México, Guatemala, El Salvador y Honduras. Pero en agosto de 2022, por primera vez, estos 4 países representaban solo el 49% del total. El título 42 impide el ingreso, asegura Wola, por un puerto de entrada a Estados Unidos sin documentos e impide la petición de asilo, excepto en algunos casos muy raros, incluso si el migrante es aprehendido por la patrulla fronteriza. Hace 2 años y medio, México aceptó que Estados Unidos recibiera ciudadanos de su propio país, es decir, mexicanos de Guatemala, de El Salvador y de Honduras. Pero fíjense que en esa lista no estaban los venezolanos. El 12 de octubre Venezuela se convirtió en el 5º país cuyos ciudadanos México acepta como título 42 y somete a las expulsiones a través de la frontera terrestre. Para directivos de esta organización de WOLA, que está ubicada aquí en DC, lo que ahora se tiene en la frontera, ellos lo han llamado un doble rasero, pues tu capacidad para entrar en el país y solicitar protección se basa más en la nacionalidad que en aquello que puedas demostrar de lo que estás huyendo. Aseguran que mientras que el título 42 esté en vigor, tus posibilidades de entrar a Estados Unidos y llevar un caso de asilo dependen de tu lugar de origen. He allí la diferencia
del por qué los venezolanos ahora sí están siendo deportados. A mediados de 2021, sin embargo, algo cambió. Leo textualmente. Parte de ello es probablemente el resultado de la reapertura de la frontera tras la pandemia. Otra parte probablemente tenga que ver con la mala interpretación de la concesión del estatus de protección temporal por parte de la administración Biden a los venezolanos que estaban en Estados Unidos desde antes de enero de 2021, porque se desató una oleada de migración que venía a través del tapón de Darién, cruzaba países de Centroamérica y llegaba a México para poder alcanzar el sueño americano y entrar de manera irregular a los Estados Unidos. Con el estatus legal, los venezolanos volaban a Cancún o a Ciudad de México, tomaban simplemente un autobús o incluso un avión hasta la frontera entre México y Estados Unidos y pues así pues no tenían mucho problema en posteriormente solicitar el asilo. Pero en diciembre de 2021, 24.000 venezolanos fueron detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos. Pero este país no podía expulsarlos en virtud del título 42 porque tenía que hacerlo vía aérea, si era así, y no hay relaciones con el régimen de Nicolás Maduro, porque aquí funciona la embajada del gobierno interino de Guaidó a cargo del embajador Carlos Vecchio. Así que, bajo una fuerte sugerencia de Estados Unidos, dice la Oficina de Asuntos Latinoamericanos aquí en DC, el gobierno mexicano aceptó colocar visa o imponer visa para que los venezolanos pudieran entrar a México. Y pues así se detuvo el puente aéreo que existía previamente. Para febrero las aprehensiones bajaron a 3.000. Entonces así el número de venezolanos en la frontera comenzó a subir de nuevo, junto con el aumento vertiginoso de venezolanos que pasaban por el tapón de Darién y ya sabemos la crisis que generó. Así que en marzo la ruta se volvió a retomar y el flujo se incrementó a un punto en el que en septiembre, solo en septiembre, alrededor de 48.000 personas, el 80% de ellos venezolanos, pasaron por el tapón de Darién. Esto es 1.600 personas al día, según Wola. En septiembre, Venezuela ya era el segundo país, después de México, en cuanto a llegadas a la frontera sur de los Estados Unidos. Hay un daño grave que se está haciendo con esta decisión y es que los 45 puertos de entrada en la frontera terrestre están cerrados. Es decir, no hay modo de que las personas puedan entrar sino pagando contrabandistas, opinan los directivos de Wola, para que así los lleven del otro lado del río o escalar el muro. De otra forma, podrían venir directamente y solicitar en la entrada de la frontera sur un asilo político y no pagar contrabandistas. Así que solo se trataba de un acuerdo entre México y los Estados Unidos para que este gobierno empezara a deportar a venezolanos bajo el título 42 a México. Venezolanos que huyen de la mayor crisis política, económica y social del hemisferio y la mayor crisis migratoria de este continente. Porque si bien es cierto, muchos venían de otros países en los que lamentablemente no les fue bien, huyendo de xenofobia, de las pocas oportunidades que tuvieron de legalizarse, pues su ilusión y su sueño era poder llegar a los Estados Unidos para así tener una mejor vida y poder surgir. Si llegaste hasta aquí y te gustó este video, comenta, comparte y por supuesto si estás en YouTube, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todos mis contenidos. Será hasta una próxima oportunidad. Un abrazo, se les quiere.